Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos hoy martes una nueva edición de CPE Noticias, el servicio informativo de la Cooperativa Popular de Electricidad. Durante los próximos 60 minutos vamos a compartir con ustedes los temas más destacados de esta jornada y vamos a comenzar con el proyecto de reforma política que pretende implementar el gobierno de Javier Milei, insistiendo con la ley de ficha limpia. Un año después de haber sido rechazada por el Senado, el gobierno buscará reflotar la llamada ficha limpia para impedir que las personas condenadas en segunda instancia se postulen a cargos selectivos. No presentará un nuevo proyecto, sino que lo incluirá dentro de la reforma política que en breve enviará al Congreso y que contemplará como uno de sus puntos más conflictivos la derogación de las elecciones primarias, es decir, las PASO. La reforma electoral integral que planea el gobierno comenzó a cobrar forma el viernes pasado en la Casa Rosada durante la última reunión de la mesa política que fue encabezada por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Vamos a compartir los títulos y comenzamos. Ajuste en el Remediar. El subsecretario de Salud de La Pampa habló sobre el ajuste del Programa Nacional Remediar y aseguró que la provincia, que recibía 79 medicamentos en septiembre, solo recibirá 3. El funcionario dijo que La Pampa se hará cargo de garantizar los remedios. La construcción cayó 65%. Empresarios de la construcción advierten una caída del 65% en la actividad, tanto en la obra privada como en la pública. El sector asegura que se sostiene por la escasa obra pública provincial y que tuvieron que implementar despidos. Silioto con diputados por Medanito. El gobernador de La Pampa recibió a legisladores de todas las fuerzas políticas para hablar sobre el futuro del yacimiento El Medanito y el nuevo proyecto del oficialismo. Se desconoce cuándo se tratará nuevamente la licitación del área. Piden definiciones al Consejo Médico. Profesionales de la salud le pidieron al Consejo Médico que se expida por el caso de Pérez Oneto, el médico que fue condenado por delitos de lesa humanidad. Hace unas semanas, Pérez Oneto renunció a su matrícula. Se conoció hoy una resolución judicial que le puso freno a la eliminación del Programa Nacional Volver al Trabajo. Esto se logró tras un amparo que había interpuesto, distintas organizaciones en un fallo de fuerte impacto para los sectores más vulnerables. La Justicia Federal dictó una medida cautelar que ordenó al Estado Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, mantener la vigencia de las prestaciones del programa Volver al Trabajo. La decisión, firmada este 21 de abril por el Juzgado Federal de Campana, se produjo tras la presentación de un amparo, como les decía, colectivo, que denunció la arbitrariedad de finalizar dicho programa sin medidas de contingencia adecuadas. El fallo subraya que, hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión, no se puede interrumpir el carácter alimentario de estos ingresos fundamentales para la inclusión sociolaboral de los beneficiarios. Esta mañana se reunió el gobernador Sergio Silioto con representantes de distintas fuerzas políticas para ver cómo avanzan en la licitación del área petrolífera Medanito, allí ubicada al sudoeste provincial. Estuvieron enfocados en el nuevo proyecto del Ejecutivo, pero aún no tienen una fecha para discutir en el recinto este nuevo proyecto. Tras la reunión estuvimos conversando con María Laura Trapaglia, representante del PRO, y con Hipólito Altolaguirre de la Unión Cívica Radical. Bueno, nosotros llevamos algunas consultas que todavía no habían sido respondidas y fueron aclaradas, algunas sí, otras podemos coincidir o no, así que se decidió seguir trabajando en un proyecto. Bueno, ¿cuáles son esas principales dudas que por ahí se pudieron aclarar o por ahí llegar a algún punto de encuentro? Bueno, el tema de la transición y también el tema de la licitación, que se han tomado en consideración alguna propuesta que nosotros habíamos hecho desde un principio y ir ajustando algunos temas, ¿no? con aportes y buscando consenso, porque sabemos de la situación, sabemos que no se pueden cerrar los pozos y en eso estamos. ¿Creen que esta vez finalmente va a haber un punto de encuentro en el que se pueda salir esta situación?
Ojalá que sí, porque la verdad que para 25 de mayo y para la provincia esto es un tema que hay que resolver. Pero como he dicho en otras oportunidades, el tiempo fue mal manejado del Poder Ejecutivo y no hubo en su momento, habiendo pasado 69 días desde que quedó desierta la licitación, no hubo un plan B o un plan C. El gobernador puso a disposición información respecto de, por ejemplo, lo que llevaría el plazo de un cronograma en el periodo de transición, que es el proyecto que actualmente está en la Cámara, y el que envió el Poder Ejecutivo en el mes de febrero. También nos acercó un cronograma de lo que sería la licitación y el plazo que hace falta. Respecto del proyecto del Ejecutivo, uno planteó las diferencias, las inquietudes, él fundamentó lo suyo y uno fundamentó lo que opinan. Cada uno tiene sus posturas, su visión. Nosotros en el periodo de transición hemos cuestionado algunos de los puntos que hay, unos cuantos. Se habla de un nuevo proyecto que sería de los legisladores. ¿Qué se sabe sobre eso? Sí, todavía no he estado, lo he escuchado como vos, sí hay entre pasillos, se está hablando de tratar de conformar un proyecto de llamado a licitación del área. Es la licitación más importante en la historia de nuestra provincia, es una licitación que es tan importante que requiere de 2/3 de los miembros de esta Cámara, lo cual no es sencillo. Es una licitación que va a atravesar a los próximos 7 gobernadores de nuestra provincia y bueno, lamentablemente ha estado empantanado, salió. El proyecto que algunos acompañaron y otros no acompañamos fracasó porque no hubo oferentes en la licitación y ahora estamos nuevamente en esa discusión. En este nuevo proyecto se habla de, un año en vez de 2 a Pampetrol, se habla también de un cambio en las regalías, de cambios en los bonos. ¿Ustedes creen que con eso puede llegar a destrabarse la situación? Hay que separar la transición, que la transición es debido a que fracasó la licitación, se convoca o quieren hacer que el área quede en manos de Pampetrol y Pampetrol haga un concurso público invitando a las empresas que quieran operar por un plazo. En el proyecto original se habla de 2 años, algunos pensamos que tiene que ser más corto porque es una transición y después en ese plazo tendría que estar la licitación. Algunos planteamos en comisión que tiene que salir junto la transición con la licitación porque si no se aprueba esa ley, después vamos a seguir dando vuelta y pasarán los años y no se resolverá el problema. El proyecto de transición sí habla de una reestructuración del área, habla de una serie de regalías que uno puede estar a favor o en contra. El gobierno nacional va a cercenar los derechos que viene garantizando a las personas que necesitan medicamentos y que no tienen una obra social. Esto se daba gracias al programa Remediar, que va a ser prácticamente eliminado. Afecta a las provincias. En el caso de La Pampa, de 79 medicamentos que enviaba el Ministerio de Salud de la Nación, en el mes de septiembre solo van a enviar 3 remedios. Estuvimos conversando de este tema con el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, quien dijo que la provincia se va a hacer cargo. Bueno, esto tiene que ver con una medida que ya se veía que se estaba discutiendo con los grupos de trabajo y ya el miércoles pasado se informó y se oficializó en los últimos días, donde el programa Remediar prácticamente en la práctica va a desaparecer. Si bien ellos plantean de que este tema no es así, pero en realidad, la realidad es que de 79 medicamentos que venían hace aproximadamente 20 años, llegaron a 82, 83 y últimamente creo que estábamos en 60, se está pasando rápidamente. En mayo van a ingresar 30 medicamentos, en junio y julio y agosto 16 medicamentos y en septiembre 3 medicamentos. Esta reducción que se ha hecho ahora nunca se vio. Lamentablemente es en todo el país, no todas las provincias están en las mismas condiciones. Y aclaro, son medicamentos para gente sin obra social, que son los grupos, por lo general el 25, 30,
35% del país o las provincias según los momentos son los que no tienen seguridad social, que son los que tienen que cuidar el Estado, en este caso las provincias, y la Nación hacía este aporte donde no iban a los hospitales grandes. Esto iba a nivel 1, nivel 2 y nivel 3, por ejemplo. El Hospital Favaloro nunca lo recibió, el Centeno tampoco, sino los centros de salud, donde va la gente. ¿La provincia está en condiciones de hacerse cargo de esto? Bueno, nosotros venimos trabajando. La provincia tiene una particularidad. La provincia provee estos medicamentos de ventanilla, no de internación. La única provincia que mantiene el medicamento de ventanilla a los grupos no vulnerables, a ese 25-30%, es la provincia de La Pampa, que hacemos licitaciones 2 veces al año y nosotros complementamos con esto. Esto impacta no estamos bien claros, pero un 8 o 10% de las compras que hacía la provincia, porque si estos medicamentos llegaban por nación, pero bueno, la idea es seguir cubriendo los grupos vulnerables, pero es un impacto importante que sabíamos que venía y vienen más impacto. Prácticamente de nación no viene nada a la provincia de La Pampa ni a ninguna otra provincia. Las informaciones que tenemos con el doctor son muy mínimas, prácticamente no. La provincia está sola y bueno, como yo siempre. Volvemos, en realidad esto vuelve al previo al 2001, 2002. Allá en esa época no había medicamentos de nación, salvo algunas cosas muy mínimas. Vamos a hablar ahora de la construcción en la provincia de La Pampa. Empresarios están advirtiendo que cayó un 65% de la actividad en conjunto entre la obra pública y la obra privada y que solamente se están sosteniendo gracias a la escasa obra pública que es encomendada por el gobierno provincial. Compartimos la palabra de uno de los empresarios afectados. El sector de la construcción indudablemente está en muy mala situación, una situación, digamos, de poca obra, indudablemente como consecuencia de que el gobierno provincial nos está paliando de alguna manera a las empresas, pero resulta que las prioridades no están dadas en la construcción, lamentablemente, porque las necesidades sociales son muy importantes. Y obviamente también esto tiene un correlato con la falta de obra por parte del gobierno nacional. Claro, el gobierno nacional no está haciendo obras en la provincia de La Pampa, entonces solo quedamos gracias al apoyo del gobierno provincial. ¿Y cómo hacen para mantener, digamos, las estructuras que tienen estas empresas? Digo, pensando en que no sé si tampoco hay reactivación en lo que es la obra privada. No, la obra privada es ahí, pero escasa. Tratamos de hacer algo, tratamos de lamentablemente reducirlos la cantidad de personal nuestro, no queda otra alternativa. Tratamos por todos los medios de mantenernos, esperando que la situación cambie, ¿no es cierto?, a futuro, pero no es fácil. ¿Ha habido despidos? Sí, ha habido despidos. Y si pudiéramos hablar de un porcentaje, de qué porcentaje de caída en la construcción estamos hablando aquí en la provincia, más o menos. Si no fuera por la provincia de La Pampa te diría que sería el 100%, pero gracias a la provincia yo diría que está una caída del 60-70%, así estimado, ¿no es cierto? La provincia siempre alguna obra, indudablemente la hace y bueno, estamos, digamos, de alguna manera participando. Millonario decomiso de carne de caballo en la localidad de 25 de Mayo, casi 3 toneladas. Una serie de operativos estratégicos del personal de seguridad rural de la Unidad Regional número 4 con sede en 25 de Mayo logró frenar el transporte irregular de casi 3 toneladas de mercadería valuadas en más de 11 millones de pesos. Los controles que se intensificaron en los puntos estratégicos y caminos rurales del suroeste de la provincia permitieron el secuestro de un total de 2.867 kilos de carne.
El volumen de lo incautado expone la magnitud de un mercado negro que opera activamente en la región. La mayoría de los cortes secuestrados, el 80%, corresponden a carne de caballo, principal motor de este circuito ilegal. El porcentaje restante proviene de la faena clandestina de bovinos. Reitero, decomisaron casi 3 toneladas de carne en 25 de mayo. Vamos a hacer la primera pausa. Cuando regresemos vamos a estar hablando con los jubilados de Anguil, que están muy preocupados por el recorte del PAMI. Ya venimos. Regresamos en CPI Noticias para hablar ahora de un mapa de ingresos provinciales en el que La Pampa se encuentra en el 5º lugar. Esto se conoció a través de un informe de la consultora Focus Market sobre el mapa de ingresos en Argentina, que reveló que La Pampa se ubica en el 5º lugar del ranking de ingreso per cápita familiar por provincia, está medido en dólares, $561 mensuales. El relevamiento muestra que el promedio nacional alcanza los $671 mensuales. La Rioja es la provincia con menor ingreso per cápita familiar del país, con $247 mensuales, seguida por Chaco con 255 y Formosa con 266. Vamos a compartir ahora la entrevista que realizamos con Milton Fernández, secretario general del Sindicato de Prensa. La organización está trabajando en un nuevo estatuto del periodista luego de que el gobierno nacional derogara el estatuto que regía la actividad desde mediados de los años 40. Trabajarán en este nuevo estatuto y están incluyendo algunos puntos específicos, como es el caso de la licencia por salud mental. Nos lo cuenta el propio Milton Fernández. Y se presentó un borrador para el estatuto nuevo. Recordamos que nuestro estatuto del periodista profesional fue derogado. La intención es que se derogue a fin de este año. Nosotros conseguimos una prórroga de 10 meses, así que en ese sentido creo que fue uno de los pocos avances que se tuvo en la ley de modernización laboral. En ese sentido, trabajamos con varios cambios. Nosotros el Sindicato de Prensa La Pampa hizo un aporte muy interesante que tiene que ver con la salubridad y la insalubridad de los y las trabajadores de prensa. En realidad lo que llaman modernización, nosotros en el estatuto, sí era un estatuto anacrónico, pero en cuanto a derechos, si modernizar es quitar derechos, es todo lo contrario. No estamos dispuestos a ceder ningún tipo de derecho, todo lo contrario, aportamos más derechos incluso en este estatuto, y tiene que ver con la idea central, si se quiere, la modernización. Con el estatuto viejo lo que hacía abarcaba solamente a periodistas que estaban en relación de dependencia. Ese texto se cambió, se sigue elaborando en este borrador, y tiene que ver con la incorporación de todos los trabajadores de prensa y las nuevas actividades al estatuto. Ese es un punto muy relevante, que es el punto 1, porque tiene que ver el marco que se le da. Como te decía, el estatuto viejo lo que decía era que debería estar en relación de dependencia. Nosotros creemos que tiene que estar en relación de dependencia, que tiene que tener un marco, pero que también deben estar incluidos los trabajadores freelance, monotributistas. Eso no quiere decir que ninguna empresa vaya a tener la posibilidad de cargar su planta de monotributista, nada que ver, todo lo contrario. No estamos para eso, no vamos a hacer un estatuto para precarizar a los trabajadores. Así que es el punto que de alguna manera se discutió más. El aporte nuestro tenía que ver con una licencia extraordinaria en casos de problemas de salud de los trabajadores, que tenga que ver con la salud mental. Seguimos elaborando sobre ese punto. En ese sentido, también en la Federación, una buena noticia es que tenemos la Secretaría de Salud, porque el día viernes en el Congreso de la Federación se eligieron nuevas autoridades, y el punto nuevo es que gracias a nuestros aportes y nuestro trabajo que venimos haciendo, agarramos la Secretaría de Salud.
Bueno, por último, y también por otro lado, consultarte por estos nuevos dichos del gobierno nacional, de Javier Milei, de que periodistas tengan que presentar declaraciones juradas. Nosotros estamos totalmente en contra. Si hay que mostrarse, por supuesto, estamos dispuestos a ir a la justicia cuando tenga que ser, pero a mí me parece que los que tienen que dar respuestas a sus declaraciones y a su patrimonio tienen que ser los funcionarios públicos, aunque nosotros representamos a trabajadores y trabajadoras de prensa y periodistas que están en la base, ¿no? Ellos a lo mejor se refieren a otro tipo de periodistas que, bueno, nosotros tampoco tenemos acceso. Recordemos que la mayoría que están dentro de nuestro estatuto rozan la línea de pobreza, así que si quieren ver nuestras declaraciones juradas, estaría buenísimo porque se van a encontrar con periodistas pobres. Vamos a hablar ahora con Raquel Odone. Ella es tesorera del Centro de Jubilados de la localidad de Anguil. Están muy preocupados, como en el resto del país, por la caída, el ajuste en las prestaciones del PAMI. Recordemos, está cortada la atención odontológica, la atención en las ópticas y también ahora las cirugías programadas para afiliados y afiliadas del PAMI. Por otra parte, señalan que también se cortó la asistencia alimentaria y los talleres para adultos mayores. Y el PAMI últimamente no está brindando los talleres. El año pasado fue 4 meses nada más y este año todavía no tenemos ninguna respuesta, no se sabe qué va a pasar. ¿Qué talleres se daban allí con PAMI? Se daba computación, gimnasia. ¿Bolsones ya no se reparten más? No, hace rato que no. En la pandemia fue el último que se dio. Y eso se necesita, ¿no? Y es no eran muchos productos, pero una ayuda, ¿viste? Sí, era una ayuda. ¿Y la gente qué dice cuando se cortó el bolsón? Y algunos todavía preguntan, que se jubilan ahora, preguntan si está, ¿viste? Y hace rato que no está. Y bueno, el PAMI en el invierno nos manda una chica una vez a la semana, también viene de Catrilo a Anguil. ¿Para hacer qué? Las consultas y de las recetas y todo. La verdad que en eso estamos atendidas, pero en el verano no fue, ¿viste? Claro. Estaba trabajando acá. Sí. Se nota, digamos, en distintos ámbitos la inasistencia y el recorte que se ha hecho desde PAMI. Sí, esperemos que se solucione, porque el problema es la gente que no tiene quien los ayude. La tecnología no tiene, todavía está el telefonito chiquito, ¿viste? Sí, para recibir llamadas. Sí, muchos tienen gente. Le consulto, ya que la tengo acá, de PAMI. ¿Usted es afiliada a PAMI? Sí. ¿Y qué opinión le merece esto que está pasando ahora con los médicos de cabecera que están de paro, las clínicas que van a dejar de atender porque, bueno, PAMI está dejando de pagar? Sí, con los sueldos que no aumentan y la asistencia que no está. Los remedios también, algunos los sacan, después los ponen, pero viste, los remedios más es problema a veces. Sí. Pero sí. Es otro golpe a los jubilados, digamos. Sí. La verdad que es muy complicado. En los pueblos no se nota tanto porque por lo general la gente tiene su casa, viste. Pero hay lugares La Pampa estamos más o menos atendidos por salud pública, bien, también. Esa es la diferencia a lo mejor con algunos otros lugares más grandes, ¿no? Sí, porque yo he ido a reuniones nacionales y vos sentís quejas de todos los lados, pero nosotros en eso, salud pública está, sí. ¿Y usted toma muchos remedios? No. Pero hay gente que sí, que toma muchos remedios y se les dificulta, ¿no? Sí. Algunos pueden pagarlo y si no, está el hospital, que antes era salita, ahora ya es hospital. Y soluciona los problemas, sí, pero está complicado. Pero está complicado para todos, no para los jubilados solos. Vamos a hablar ahora de las universidades nacionales. Comenzará el próximo lunes una nueva medida de fuerza, pero se viene una nueva marcha federal universitaria.
La nueva movilización federal busca poner en jaque al gobierno de Javier Milei, que se niega a pagar 2,5 billones a las casas de altos estudios, tal como estipula la ley de financiamiento aprobada en 2 oportunidades por el Congreso y como ordenó la justicia en diversos fallos recientes. En medio de días de paro, clases públicas y acciones gremiales, este martes, en una reunión entre los sindicatos, estudiantes y rectores universitarios, se definió el próximo 12 de mayo como la fecha de una nueva movilización nacional que, claro, también tendrá su réplica en la provincia de La Pampa. Vamos a hacer una nueva pausa. Cuando regresemos, vamos a compartir una de las nuevas actividades que se dictan en la Cooperativa Popular de Electricidad, el taller de movimiento teatral para adultos y adultas mayores que se dicta en el Salón Los Pioneros. Te lo cuento todo tras la pausa. Regresamos en CPE Noticias con otra noticia que enluta a la cultura argentina. Ayer conocíamos el fallecimiento del actor Luis Brandoni. Hoy murió el director de cine Luis Puenzo, el primer director argentino que trajo a nuestro país un premio Oscar. El director cinematográfico murió este martes a los 80 años. Fue uno de los grandes referentes de la cinematografía nacional y el director que llevó a la Argentina a ganar su primer premio Oscar. Su obra más emblemática, La historia oficial, obtuvo el Oscar a Mejor Película Extranjera en 1986, convirtiéndose en un hito histórico para el país y en una de las producciones más influyentes del cine argentino. A lo largo de su carrera también dirigió títulos internacionales como Gringo Viejo y La Peste y cerró su etapa realizadora con La puta y la ballena, consolidándose con una trayectoria diversa y comprometida. A los 80 años murió el director de cine Luis Puenzo. Vamos a compartir con ustedes ahora una conferencia de prensa que se dio en el Centro de Salud del barrio Obreros de la Construcción. Allí, profesionales de la salud, médicos, enfermeros, le pidieron al Consejo Médico que siente un posicionamiento sobre Pérez Oneto, el médico que fue condenado por haber cometido delitos de lesa humanidad en la provincia de La Pampa. Semanas atrás, y luego de un requerimiento, el médico terminó renunciando a su matrícula, pero la organización no se expidió. La conferencia de prensa estuvo encabezada por el médico Claudio Acosta y nosotros la compartimos con ustedes. Somos profesionales y trabajadores de la salud que conformamos equipos de distintas instituciones públicas de Santa Rosa. Y el objetivo de esta conferencia es poder expresar y manifestar un posicionamiento junto con una preocupación en torno a la presencia de un médico que se llama Máximo Pérez Oneto, de conocimiento público, que fue condenado en el 2019 por delitos de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad, en el marco del juicio de la subzona 14, cuya condena a 16 años de prisión fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia en el 2024. O sea que no hay ninguna duda de la culpabilidad de este profesional. Así todo, este profesional, al igual que todos nosotros y nosotras y los profesionales y trabajadores de la salud de la provincia de La Pampa, contamos, igual que él, con la matrícula que nos permite trabajar con la población y con la gente. Y eso nos parece una contradicción y nos parece muy preocupante y no queríamos dejar pasar, expresarnos en ese sentido, entre otras cosas porque el Consejo Superior Médico tiene algunas funciones que son muy claras, entre ellas, por supuesto, la certificación de especialidades, bregar por los derechos de los profesionales y las profesionales, pero tiene dos funciones que son muy concretas y tiene que ver con el otorgamiento de la matrícula profesional que permite, otorgamiento y control de esa matrícula, que permite ejercer la medicina. Y por otro lado, a través de su tribunal ético y de derechos, de disciplina, bregar por la salud de la población. Y ahí hay una contradicción. Alguien que fue juzgado por delitos de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad, no puede estar en contacto con la población ejerciendo a partir de su matrícula una función
que dista mucho de lo que es la ética médica. Así que desde ese punto de vista nosotros vemos con preocupación y llamamos al Consejo Superior Médico a que tome una decisión clara de cara a la sociedad, que dé respuestas claras, sobre todo en momentos que estamos viviendo de crueldad en la sociedad. Nos pareció muy interesante el posicionamiento del doctor Taborda. Doctor Taborda, que ya está jubilado y que renunció a su matrícula. Nosotros no pretendemos renunciar a nuestra matrícula, nosotros queremos que el que renuncie a la matrícula sea Pérez Oneto. Pero tampoco nos interesa demasiado si Pérez Oneto pide la renuncia a la matrícula como la pidió. Nosotros lo que queremos es que el Consejo Superior Médico se expida públicamente, porque de lo que se trata de acá, igual que con esta conferencia de prensa, es posicionarse socialmente, además de profesionalmente, sobre una situación de mucha injusticia y perversidad. La Cooperativa Popular de Electricidad incorporó nuevos talleres en este 2026. Hoy le llega el turno al taller de movimiento teatral para adultos y adultas mayores que funciona los días miércoles en el Salón Los Pioneros. Hablamos con su coordinadora, Astrid Urban. Bueno, este es el tercer año consecutivo de Teatro en Movimiento para personas mayores a 60 años. Es un espacio donde nos encontramos a practicar movimiento y actuación y la verdad es que se genera algo muy lindo entre todas las personas del grupo, las nuevas, las de ya años anteriores, porque la actuación permite eso, ¿no? Como reconectar con cierta vitalidad y entusiasmo. ¿Cómo pensaste este taller? ¿Cómo se desarrolla? A través de distintas prácticas de movimiento vamos entrando quizás en lo que es la zona corporal, de conciencia corporal, y desde ahí el despliegue de la actuación, del juego y sobre todo de la escucha entre quienes estamos en escena. Vos nombraste que es a partir de los 60 años en adelante. ¿Puede venir cualquier persona de esa edad que tenga o no tenga conocimiento? Totalmente. El taller está pensado para cualquier persona que quiera acercarse a la actuación y también incluso personas que quizás tienen movilidad reducida son bienvenidas porque justamente es poder conectar con lo que cada uno puede mover desde el lugar que cada una pueda. ¿El cupo ya está completo? ¿Cuántas personas pueden venir? No, pueden venir, falta todavía para que se complete, así que son invitados, invitadas. ¿Qué día se lleva a cabo este taller y en qué horarios? El taller se lleva a cabo los miércoles de 18 a 19:30 horas en el Salón de los Pioneros. ¿Qué te ha dicho la gente que ya vino al primer encuentro? ¿Cómo se sienten? ¿Qué les parece esta experiencia? Bueno, como las chicas que estaban sin venir, que son parte, pero estuvieron durante el verano sin la actividad, como esta sensación de falta, ¿no? Como de que se extrañaba los encuentros. Y las personas nuevas, como de encontrarse con algo que no se esperaban. Porque quizás tenemos una idea en relación a lo que es movernos, a lo que es actuar, que es muy rígida, y cuando venimos acá nos encontramos que quizás la actuación, el movimiento es algo más chiquito, algo más cercano, algo más posible, pero que a su vez estar juntos nos permite un gran despliegue de todo eso. ¿Se necesita traer algún elemento, algo para este taller? Solamente ropa cómoda, buen calzado y ganas de disfrutar. Una buena noticia nos dio hoy la Municipalidad de Santa Rosa. A las familias evacuadas por el temporal ya regresaron a sus casas. En el día de hoy, la comuna confirmó que las familias que estaban evacuadas pudieron volver a sus viviendas. Las cuadrillas trabajan en distintas calles de la capital pampeana. Los cuencos y estaciones de bombeo cloacal funcionan de manera óptima. El Ente Municipal de Higiene y Salubridad Urbana, la Planta de Asfalto y Obras Públicas, trabaja con agenda conjunta. Este martes se interviene con motoniveladoras, palas cargadoras, camiones, barredoras y otras herramientas en Gobernador Ananía y Zona Norte. En tanto, hay un corte preventivo de tránsito en las calles Orozco y Ávila del barrio Villa Hilda.
Vamos a hacer la última pausa. Cuando regresemos vamos a compartir lo más destacado del ámbito internacional y también la voz de los docentes agremiados en el CITEP que dieron su visión sobre los retos virales que se conocieron estos días en las escuelas de la provincia de La Pampa y que amenazaron con tiroteos escolares. Ya venimos. Último bloque de CPE Noticias. Momento ahora, como todas las noches, de compartir lo más destacado del ámbito internacional. ¿Con qué comenzamos? Con Estados Unidos, que incautó un buque petrolero en Asia. Horas antes de que finalice un alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, algo que dijo el presidente Donald Trump se va a extender algunos días más, fuerzas norteamericanas interceptaron un petrolero previamente sancionado por contrabandear crudo iraní en Asia. El Pentágono anunció en redes sociales que fuerzas norteamericanas llevaron a cabo una interdicción marítima de derecho de visita y abordaron al MT Tiffany sin incidentes. Datos de seguimiento mostraron al petrolero en el Océano Índico entre Sri Lanka e Indonesia. Nos vamos ahora a Israel. Sancionaron a un soldado por romper una imagen de Cristo. El ejército israelí ordenó 30 días de detención militar y su separación del servicio en el frente para el soldado que destrozó a martillazos una imagen de Jesús crucificado en una aldea del sur del Líbano, y también anunció sanciones para su compañero que fotografió el acto del que fueron testigos otros 6 militares que no impidieron ni reportaron la acción. Nos vamos ahora a hablar del argentino Rafael Grossi, que quiere ser el titular de la ONU. El argentino Rafael Grossi se sometió este martes a un fuerte escrutinio en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York sobre sus planes para ocupar el cargo de secretario general de las Naciones Unidas, al que se postula junto a otros 3 candidatos, y contestó por 3 horas preguntas de la audiencia en un nuevo paso para la elección del reemplazante del portugués Antonio Guterres. Diplomático de carrera de 65 años, Grossi tomó relieve global al asumir en 2019 la dirección de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que es parte del sistema de las Naciones Unidas. Cambiamos de tema y vamos a hablar ahora con el secretario general del CITEP, el gremio minoritario de los docentes pampeanos. Cristian Rosso se expresó sobre los retos virales que, por supuesto, causaron mucha preocupación esta semana en la provincia de La Pampa porque aparecieron carteles, inscripciones con amenazas de tiroteo escolar. Le pidió al Ministerio de Educación un plan integral para abordar esta problemática y dijo que la respuesta no debe ser punitiva. Lamentablemente pasó en las escuelas de Pico, en algunas con mayor intensidad que otras, en algunas con indicadores, digamos, incluso más preocupantes que otros, porque si hablamos no solo de los carteles, sino en otros casos hablamos de alguna réplica de arma, en otros casos de algún proyectil, en otros casos de amenazas generales y en otros de amenazas selectivas, o sea que también son muy peligrosas. Y bueno, en ese contexto se desarrolló la jornada entre el día viernes y lo que venimos transcurriendo. Si bien hubo celeridad en algunos posicionamientos del Ministerio y del Gobierno de La Pampa, que se convirtió en querellante y que nos parece que le da la magnitud, digamos, que tiene a las acciones, a lo que implican, no del mismo modo en el tema de plantearlo, ¿no? Nosotros creemos que es necesario también un abordaje interdisciplinario, un abordaje también cruzado, ¿no? Desde distintas miradas, porque nosotros nos paramos como trabajadores de la educación, de nuestras áreas, materias específicas, pero también seguramente hace falta otros equipos de profesionales con otras miradas y con otras intervenciones. ¿Ustedes entienden que la respuesta del Estado no debe ser solo punitiva? Claro, o sea, a nosotros nos parece que se marcó bien la cuestión de la responsabilidad y que con las palabras no se juegan, y con una amenaza colectiva, digamos, no es un hecho menor. A nosotros eso nos parece pertinente, ¿sí? Incluso se suspendieron las clases en algunos colegios de Pico, ¿sí? Que no fue el caso de otros lugares, donde suponte, no sé, 25, bueno, otros colegios de otros lugares del país, no es tampoco para personalizarlo, pero suspendieron las mochilas. Bueno, el problema no son las mochilas, el problema es lo que hace la gente con
sus relaciones y con los objetos cotidianos. O sea, la mochila no es la responsable de la problemática. ¿Advierten ustedes un aumento de las situaciones de violencia en las escuelas? Yo creo que hay un contexto violento, no tendría para decirte la estadística, sí tengo el pulso del día a día, de lo cotidiano, y en esa cuestión lo que uno sí nota, los casos de, particularmente de los trabajadores de la educación, bueno, muchas veces son más que llamativos y muchas veces son alarmas y no se convierten en políticas de Estado, en políticas públicas que cuiden, ¿sí? O preserven de otra manera, ¿sí? Los vínculos. Los trabajadores de la educación en muchos casos nos hemos encontrado desprotegidos frente a, vos lo has visto, ustedes lo han informado seguramente, cuestiones de la comunidad, a veces que tienen que ver con los estudiantes, pero también somos conscientes de que no es solo un problema, una relación estudiante-docente y que los estudiantes son los peligrosos y violentos y los docentes, no, a veces la cuestión se invierte y sobre todo, creo que si uno tiene que ver el nicho más activo, sin duda es entre estudiantes, ¿sí? Las problemáticas. Ya estamos viendo en pantalla el pronóstico del tiempo para 6 localidades de nuestra provincia. Y de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, nos espera para mañana en todo el territorio pampeano un cielo completamente despejado. En Realicó, mínima 7, máxima 21. En General Pico y Catriló, mínima 6, máxima 21 grados. En General Hacha, Victorica y 25 de Mayo también la misma temperatura, mínima 7, máxima 19. Y ahora el pronóstico del tiempo extendido para los próximos 6 días en la ciudad de Santa Rosa. Mañana miércoles soleado, mínima 7, máxima 21. Sigue despejado el jueves, mínima 6, máxima 22. Y el viernes también nos espera un día de sol. Mínima 10 grados, máxima 23. Baja la temperatura el día sábado. El cielo se pone parcialmente nublado, mínima 7, máxima 17. Vuelve a despejarse el día domingo y vuelve a salir el sol, mínima 5, máxima 14, baja la temperatura un poquito más. Y el lunes parcialmente nublado, mínima 4, máxima 18. Y hasta aquí la información, hasta aquí las noticias. Nos vamos a reencontrar nosotros mañana jueves para hacer una nueva edición de CPE Noticias, el servicio informativo de la Cooperativa Popular de Electricidad. Que descansen.